Hola, buenos días. Buen día, profe. ¿Qué Buen día, tal? profe. Bueno, les agradezco mucho que hayan podido cambiar el día por esta vez. Van a tener igualmente sobredosis de mí, porque tenemos clases hoy y mañana también van a tener conmigo. Vamos a continuar la clase de hoy. Después el viernes va a dar la doctora Sinagra y el lunes vuelta conmigo. Y estos temas que vamos a ver en estas clases, todos tienen continuidad, ¿sí? Eh, Tienen un motivo, ¿sí? Una razón de ser de por qué doy dos clases seguidas, ¿sí? Vamos a ver con sistema, a ver, ¿alguna duda hasta ahora con lo que ustedes han visto de responsabilidad parental? ¿Han podido completar el tema o han quedado alguna duda, algo que quieran preguntarme? Todo bien. Bueno, bueno, este tema que vamos a empezar ahora, que es el de sistema de protección, esto no, como ya les he adelantado en otras oportunidades, no está en los manuales típicos del de Herrera y el de Che Chile. Ahí me pusieron Secretaría Académica es el hospedador. ¿Por qué se cambia así? No me va a dejar compartir pantalla, a ver, sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Bien, decíamos entonces, estos temas no están en los manuales de Herrera Che Chile, sí está en el manual de Solari, en el capítulo 10. Es un manual que lo tienen en biblioteca. Igualmente alguien, creo que la primera parte de la materia, fíjense en el WhatsApp, porque creo que alguien compartió ese capítulo, ¿sí? O el link, o un link, algo de eso. Yo no sé si lo tengo digitalizado. Les puedo compartir o mandar, hacer tengo el capítulo 10, pero en fotocopia no lo tengo digitalizado. Yo creo, tendría que buscarlo, puede ser que Lo no acabo de tenga reenviar al grupo, el manual. todo el manual entero. El que tengo de Solari, de hecho, de las familias. Bien, de ese manual es el capítulo 10. ¿Sí? Ahí Solari, si bien habla de la ley nacional de protección integral, y nosotros vamos a ver la ley provincial, hace mención en algún momento a cómo es en la provincia de Buenos Aires. Igualmente, bueno, ya lo vamos a ir viendo ahora, es muy similar, cambian algunas cositas, algunas terminologías, pero es muy similar, ¿sí? Pero bueno, esto como para que ustedes este material, que por eso es importante las que escuchen las clases, porque yo les voy a indicar bien. Es más, hay cosas que yo siempre digo, no estudien de las clases, no estudien de los Power. Bueno, esto sí, porque yo he conceptuado, sobre todo en el Power que vamos a ver en el segundo Power, están bien los conceptos de las medidas de protección. Entonces, desde ahí mismo también lo pueden estudiar, ¿sí? Profe, disculpe que le interrumpa. ¿Ya tomó asistencia? ¿No? Ah, bueno, perfecto. Gracias. Bien. Les decía, este tema, por ahí alguno dice, ay, a mí no me interesa la parte de niñez, qué sé yo, bueno, tenganlo presente. ¿Por qué? Porque la mayoría de los abogados grandes este tema no lo conocen. Y ya el que haga, no solo el que haga se dedica al derecho de familia, el que haga penal también tiene que conocer el sistema de protección, porque tiene incidencia directa cuando se trata de penal juvenil, ¿sí? Con lo cual también es importante conocer cómo funciona el sistema de protección. Así que
Bueno, vamos a comenzar, vamos a hablar un poquito, que esto ya la primera clase, que yo al final yo no recordaba, pensé que la había dado y no, se las había subido grabada, por algo pasó, se ve que no pude dar esa clase, así que vamos a retomar un poquito, vamos a hacerlo más ágil, más rápido, para poder entrar en el tema. ¿Por qué es necesario hablar? Ustedes van a ver el título del Power que dice Historia Sociopolítica de la Infancia, vamos a hablar de sociología. Sí, voy a hablar algo, muy poquitito, porque tenemos que entender el por qué. Yo puedo decir, bueno, ahora la ley es esta, pero si nos quedamos con cómo es ahora y nos queda, aparte, lo complicado es que tenemos una ley muy de avanzada y el imaginario colectivo o la idiosincrasia de nuestra población tiene otras ideas, ¿sí? Ya creen que es de una forma se trabaja y hace 15 años que se trabaja de una forma totalmente diferente. Entonces, ustedes les va a pasar con abogados más edad, más grandes, que ustedes van a tener mucho más conocimiento de estos temas que aquellos abogados que no se dedican al derecho de familia o no se han actualizado o dedicándose, no se han preocupado por ver las reformas, porque esto yo lo tengo permanentemente llamados de colegas que me dicen, a ver, Cristina, explícame cómo son estas leyes, cómo es esto que yo hago otras cosas y cada tanto tengo un caso, pero nunca entiendo y tengo permanentemente. Así que es importante que tengan este conocimiento. Ahora ya les digo, no es que le pueden preguntar a otro abogado más grande, de más años, porque no lo va a saber, ¿sí? Salvo que obviamente se actualice, se especialice. Así que, bueno, vamos a hacer un resumen de lo. Yo ya sé que les pedí 20 veces que lo vuelvan a leer y todo, pero por las dudas no lo hayan leído, vamos a hablar un poquito de por qué hablamos de leyes de infancia, ¿sí? Y bueno, este es el contenido. ¿Sí? Etapas históricas, ¿sí? Tenemos una etapa de antiguas donde no era considerada la categoría infancia como una categoría diferente, como una categoría separada de las categorías de adultos. Por eso esto que voy a pasar ahora, ustedes en el Power, en el campus, no lo tienen porque cuando lo quiero cargar me dice que es un archivo muy pesado, este Power, entonces no me lo permite. Entonces le tuve que eliminar las imágenes en el que ustedes tienen en el campus. Decíamos, en las civilizaciones más antiguas ven que los cuadros de la época no había niños, ¿sí? Las pinturas más antiguas no había niños, se retrataba a los niños como personas chiquititas vestidas con ropa de adultos y haciendo actividades de adultos. Entonces, uno ve, se empieza a ver las imágenes, ven que acá hay una persona chiquitita, ¿sí? Pero siempre haciendo actividades de adultos. Bueno, estos links, Philippe Sariès es un sociólogo, que es maravilloso leerlo, porque va desarrollando cómo va evolucionando la niñez, la familia, desde la época medieval hasta la época moderna. ¿Sí? Bien, después tenemos una etapa de la Edad Media. ¿Por qué? ¿Por qué la Edad Media? Porque ahí es donde empieza a reconocerse la categoría de infancia. ¿Sí? Empieza a reconocerse como una categoría diferente. ¿Y cuándo? Cuando aparece la escuela. ¿Sí? Al aparecer la escuela, empieza a pensarse en esta categoría de infancia como separada del mundo adulto. Pero ¿qué pasa? Ahí tenemos una foto de escuelas, están todos ordenados. Bueno, esto no es de la Edad Media, esto es mucho más moderna esta foto, pero me gustó porque estaban todos bien prolijitos, ordenaditos. Ahí los chicos, los que iban a la escuela. Pero pasa a haber otra categoría de chicos, aquellos que no van a la escuela, ¿sí? O porque han sido abandonados, o porque
se encontraban en una situación que no era regular, por eso se empieza a hablar de esta doctrina de la situación irregular. Entonces había que pensar en qué hacer con estos chicos que no iban a la escuela. Y ahí es donde empiezan con las ideas. Ven que vuelvo para la filmina de atrás, la primera, ven que hablamos de la guerra, hablamos del positivismo, ¿sí? Estos chicos que eran abandonados, también tiene que ver con producto de las guerras mundiales, que había muchos chicos en estados de orfandad, entonces estaban bajo responsabilidad de nadie, estaban bajo el cuidado de nadie, estaban muchos chicos a la deriva. Entonces empiezan con las ideas positivistas de la época a crearse orfanatos y correccionales. Cuando ustedes en penal, ¿se acuerdan que estudiaban a Lombroso? ¿Sí? ¿Se acuerdan en penal 1 que hablaban de Lombroso, la teoría del hombre delincuente? Que Lombroso hablaba del hombre delincuente que tenía determinadas características físicas, uno siempre eso es lo que se acuerda, ¿no? Bueno, Lombroso, además de hablar del hombre delincuente, también hablaba de las personas, que ahora hablamos de padecimientos psíquicos, él hablaba de los locos, de los dementes, y con estas ideas positivistas de decir, bueno, a estos locos, a los dementes, ¿qué hay que hacer? Hay que encerrarlos, porque hay que protegerlos de ellos mismos y proteger a la sociedad, más pensado en proteger a la sociedad que de ellos mismos, ¿no? Entonces hablaba de agruparlos, de que estuvieran todos en un único lugar, y él hablaba de una isla, de llevarlos a una isla. Bueno, estas ideas de encierro son ideas positivistas. En materia de niños también se tenían en cuenta estas ideas positivistas, por eso se creaban los orfanatos, ¿sí? Esas instituciones de edificios grandes, a veces en el medio de un campo, donde muy alrededor lleno de bosques, de árboles. Hay una película muy vieja argentina, muy vieja, que trabaja Norma Leandro, que se llama Las tumbas. Es terrible. Es terrible, es muy vieja porque será de los principios de los 80, pero es terrible porque no, lo que uno ve ahí, porque no es documental, es película, que refleja que uno no es de la Edad Media, es de hace 20, 30 años atrás, lo cual es terrible la situación de esos estados de los orfanatos, de los correccionales. Estas instituciones así, totalmente impersonales, ¿sí? De albergar a niños y adolescentes, ya no solo porque habían sido infractores, sino también porque había que protegerlos, pero estaban en el mismo lugar. Bien, un hito fue el primer, acá en el Power que tienen en el campus, empiezan acá las filminas, con este hito, porque es donde así no, todas las fotos anteriores que mencioné recién, no me las permite subir por el peso, ¿no? Bien, un primer hito fue el primer tribunal de menores en Illinois, en Estados Unidos, ¿sí? Donde, porque no existía ninguna institución jurídica que se ocupara de los problemas de infancia. Fíjense que en el primer caso donde el Estado interviene en Estados Unidos en una situación con respecto que tiene injerencia en la vida de una familia, protegiendo a una niña, a un niño, no me acuerdo qué era, fue en Nueva York, pero por denuncia que hizo la Sociedad Protectora de Animales, ¿sí? Porque no existía nadie ningún organismo de protección de esos niños. Bueno, en Illinois, en Estados Unidos, en 1899, se crea el primer tribunal de menores. Es un hito porque aparece la primera institución donde, con injerencia en intervenir en cuestiones relacionadas con menores, se hablaba en ese momento, ¿sí? Con la intención de rehabilitación, ¿sí? Fíjense que este juez de menores no era un juez letrado, no era necesario que fuese abogado. Lo importante era que fuese un buen padre de familia. Esto lo resalto en la filmina porque
este concepto de juez como buen padre de familia se mantuvo hasta la actualidad y en leyes nuestras también, donde ya veíamos en las leyes que teníamos de procedimiento de menores y que todavía existen en algunos lugares del país, está este concepto de juez juez. Obviamente sí tiene que ser abogado el juez, pero no es un juez que no tiene ningún tipo de limitación, tiene un poder omnímodo, ¿sí? No hay defensor, no hay fiscal, nadie que lo controle, juez que puede hacer lo que quiera, porque este concepto de juez buen padre de familia, si es un buen padre de familia, es el que mejor sabe qué es lo que hacer con un hijo, entonces, ¿por qué va a necesitar algún tipo de contralor? Este era el concepto que se tenía. Por eso, Profe, sí, no, que me estoy acordando que nosotros en criminología veíamos claro eso, que era como una regla implícita que el juez tenía que ser padre, o sea, esposo, puso, y el fiscal era el mismo que ejercía la defensa del menor, o sea, acusaba. bueno, eso era clarísimo. Ahora, cuando veamos la diferencia entre los modelos, justamente se los iba a comentar. Porque uno decía, bueno, pero hay un asesor, el asesor de menores. Hablábamos de la función esquizofrénica del asesor de menores. ¿Por qué? Porque por un lado, como asesor, como Ministerio Público, era representante de la sociedad. Pero por otro lado, tenía funciones de representación del chico. Y fíjense en estos últimos años donde está cuán confrontada está la sociedad con el adolescente infractor. Entonces es una función esquizofrénica. Por un lado lo tiene que defender, pero por otro lado tiene que... Disculpen, pero estoy re mal de la garganta. Pero por otro lado tiene que representar a la sociedad. Y están absolutamente confrontadas. ¿Sí? Por eso se decía, si el juez era el buen padre de familia, el asesor de menores era el hermano mayor. En Estados Unidos ni siquiera había asesor, así que, pero esto nosotros en provincia de Buenos Aires, esto ya se ha reformado, pero bueno, vamos de a poco. Bien, vamos con el primerito. ¿Qué pasó en Argentina? Eso era en Estados Unidos, Tribunal de Menores, no nos vamos a ir a hablar ahora del resto de Europa ni nada para sintetizar. En Argentina teníamos una ley civista, la ley Agote, la ley de 1903 es la ley que instaura el patronato de menores en Argentina. Patronato de menores no es un edificio, ¿sí? Sino que es una institución jurídica. Significa quien ejerce el patronato es el juez de menores, coadyuva el asesor o consejo, secretaría, de cada gobierno le cambia el nombre, ¿sí? Pero es quien ejerce, es decir, bajo quién, cuando uno hablaba de que un chico quedaba a disposición del juez de menores, era porque ese juez de menores tenía ese patronato, ¿sí? Esa autoridad sobre ese chico que dejaba de estar bajo la autoridad de sus padres y quedaba a disposición del juez. Eso, ese poder, esa autoridad, era el patronato. La ley Agote es una ley nacional, ¿sí? En provincia de Buenos Aires teníamos el decreto ley 10.067, que es el que instauraba el procedimiento de menores en la provincia de Buenos Aires, fue un decreto ley del gobierno de facto, pero fíjense que rige hasta 2005-2007. Esta ley es la que hablaba recién con Roque, que hablaba de la figura esquizofrénica del asesor de menores, que le daba atribuciones para defender al chico, pero también para velar por el procedimiento en representación de la sociedad. Esta ley de procedimientos de menores, estas leyes, eran leyes tutelares por este modelo positivista, médico, biologista, es decir, de patología, ¿sí? De que hay una enfermedad, hay la exposición de motivos de la ley Agote, a veces hay por ahí circulando en impresiones, la Secretaría de Impresiones de la Facultad, yo había dejado una copia del discurso, de la exposición de motivos del diputado Agote al momento de presentar el proyecto. Y él arranca diciendo,
hay que eliminar el cáncer que implican los chicos que están en calle, limpiando zapatos, y bueno, sigue hablando, pero con esa terminología de hay que eliminar el cáncer, fíjense esta concepción de chico problema, por lo tanto se consideraba que era un menor, una persona menor como sustantivo, no persona menor de edad, sino el menor, ¿sí? Y esto es tajante y sigue continuándose, porque cuando uno no dice yo llevo a mis menores al colegio, al jardín, sino dice yo llevo a los pibes, a los chicos, ¿sí? Pero cuando uno escucha una noticia en la tele de un chico que comete un delito, no dice un niño que cometió un delito, dice era menor. Un menor con tantas causas. Entonces, esto continúa, lamentablemente continúa mencionándose, expresándose de esa manera. Entonces, ese procedimiento de menores en la provincia era solamente para aquellos chicos que se encontraban en una situación irregular, o porque habían cometido delitos, o porque eran víctimas de algún delito, o por una cuestión asistencial. Que eso era lo terrible. Porque era un juez de menores con competencia asistencial, que entregaba subsidios, ¿sí? Donde a veces ese chico ingresaba al sistema judicial o porque los padres estaban en una situación de pobreza y no tenían dónde vivir, entonces alguien presentaba un informe al juez de menores, con lo cual a ese chico se le abrió una causa, porque la causa no estaba con el nombre de familia en situación de calle o familia con problemas de vivienda, estaba fulanito de tal, informe ley 10067. Así eran las carátulas. Ese niño a veces desde que nació tenía una causa con el nombre del niño. ¿Por qué? Porque capaz que la mamá era menor de edad, entonces para salir del hospital público necesitaba la autorización de un juez de menores. Entonces ya desde que estaba la carátula con el nombre de la madre, del adolescente y del bebé nacido. Ahora, Pedrito, tal, información ley 10.067. ¿Qué pasaba? Ese chico seguía creciendo, iba a la escuela, capaz que faltaba a la escuela, entonces deserción escolar. La escuela presentaba un informe al juez de menores, otra causa. Tal vez cuando era más chiquito no se habían salteado algún control de salud. Entonces, la salita de salud del barrio porque eran negligentes porque no los llevaban a los controles de salud. Fulanito de tal, informe ley 10.067. Después llegaba adolescente y alguna macana seguro se mandaba, causa el juzgado de menores. ¿Qué pasa? Ese chico era detenido, sale en la tele, comete algún delito y salen los antecedentes. Un chico con 7 antecedentes en la justicia de menores. Esos 7 antecedentes, uno era por una infracción a la ley penal, pero el resto eran por causas asistenciales. ¿Por qué? Porque teníamos una ley que establecía las funciones con este criterio médico, modelo positivista médico-biologista, de que siempre que había una figura de un niño, un juez tenía que intervenir. Otro hito, la Convención de Derechos del Niño. Esto voy rápido porque ustedes esto ya lo vieron, esto sí lo expliqué en la clase de la unidad 2, ¿sí? Que se supone que ustedes han escuchado, ¿sí? Tratado, esto cómo se gesta el tratado internacional, si no lo vieron, vuélvanlo a escuchar. Este PowerPoint tiene audio, así que si es este el que está en el, creo que es este el que está en el, lo pueden escuchar. Bueno, esto lo vamos a pasar, de cómo se gestan las reservas que hizo Argentina, que es un traqueo operativo por el fallo de Mejía contra Sofovich, que tiene jerarquía constitucional, etcétera, etcétera. Pero nos faltaba, cuando hablamos acá de aprobación, ratificación, incorporación al derecho interno, la adecuación de la legislación interna. La convención se había incorporado al texto de conversión, la convención es del año 89, ratificada en el 90, se incorpora a la Constitución Nacional en el 94, y fíjense que recién en el 2005
se adecúa a la legislación interna. Provincia de Buenos Aires, Ley Nacional 26061, Provincia de Buenos Aires, Ley 13298, que es la que vamos a trabajar nosotros. ¿Sí? Acá dice suspendida hasta 2007 porque existió una medida cautelar, porque no se habían creado los órganos y estuvo suspendida. Decimos que es una adecuación incompleta porque se encuentra vigente, por ejemplo, vieron que siempre Buenos Aires es como a la vanguardia de todo, todo pasa primero en Buenos Aires. Bueno, en este área, Buenos Aires está atrasadísima, porque en Capital Federal seguimos teniendo procedimiento de menores. ¿Por qué? Porque el procedimiento de menores en Provincia de Buenos Aires está regulado en la Ley 22278. Esa ley, en los primeros artículos, son los que hablan de la edad de imputabilidad, que se le dice, pero en realidad se dice de no punibilidad, corresponde decir. Con lo cual, cada vez que se pone sobre tablas para querer reformar esta ley, se arma el debate catastrófico de si bajamos la edad, de si no bajamos la edad, si queda, le ponemos. Entonces, quedan siempre trabadas y hoy por hoy, en Capital Federal, seguimos teniendo una ley tutelar, ¿sí? Porque no se puede reformar el procedimiento porque hay que reformar estos artículos, ¿sí? Entonces, si el chico comete un delito del lado del otro día yo estuve en Buenos Aires, iba mirando, ¿no? Y yo decía, qué bárbaro. Una avenida que es la Panamericana, si está de este lado, si comete un delito, tiene un procedimiento con todas las garantías. Si comete el delito de este otro lado, tiene un procedimiento tutelar terrible. Una barbaridad. Bien. Con la Convención se produjo un cambio de modelo, ¿sí? Un cambio total de intervenciones de las cuestiones referidas a niños. Por eso hablamos de deconstrucción de un modelo y construcción de otro. Por eso la publicación de Mari Belov, que por ahí les menciono, ¿sí? Se llama Un modelo para armar y otro para desarmar. Bueno, esto es lo que hablábamos de la estructura de la convención, ahora la pasamos, porque esto fue en la primera parte, se supone que ya se sabe. Los principios también, ya lo saben, porque los estuvimos estudiando, lo de lectura obligatoria, lo vuelvo a aclarar. Cuando antes no teníamos los manuales, yo les ofrecía a este autor, Sillero Brunel, el que quiere se lo baja y lo lee, lo busca y lo lee, y si no en los manuales, esto sí está en todos lados. Pasamos. Recuerden, interés superior del niño. Miren que en el parcial estuve preguntando autonomía progresiva, interés no pregunté, ahora sí, voy a preguntar interés superior del niño, y acá es la clave, lo que está en rojito, acá. No me alcanza si me dan el artículo 3 de la Convención. ¿Por qué? Porque hay mucha tela escrita sobre el interés superior del niño, porque no tiene que ser, voy a machacar mucho con esto, porque no quiero que después se reciban y me pongan tipo, cada vez que hay un niño en algún proceso por interés superior del niño y no me digan por qué. Interés superior del niño, porque ustedes consideran que lo que están peticionando es el mejor interés del niño, o porque el juez, cuando está resolviendo, por qué considera que lo que resuelve es el mejor interés del niño. Entonces, tengo que tener en cuenta sobre todo esto. La máxima satisfacción integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos en la ley, ¿sí? Entonces, ¿qué significa cuando hablo máxima satisfacción integral y simultánea? Que yo tengo que empezar a desmenuzar y decir, bien, este derecho mío porque de estar garantizando, qué sé yo, el derecho a vivir en familia, el derecho a tener adecuada comunicación con el otro progenitor, el derecho a tener contacto con sus hermanos que permanecieron en familia de origen y no fueron en adopción, el derecho a vivir en tal lado, bueno, todo debo, eso estoy, de esa forma, y la mayor forma, lo mayor posible. Puede ser que a veces algún derecho nos quede menos garantizado que otro, pero hay que ponderarse, ¿sí? Hacer juicios de valor, ¿sí? Puede ser
que no sea la vivienda ideal de ese niño, ¿sí? La que se esperaría, lo esperable, pero es preferible que se le garantice el derecho a vivir con su familia, ¿sí? Que a que esté en una casa, el baño está afuera, no importa, pero está viviendo con su familia. Entonces, esa máxima, por eso hablamos de integralidad, la máxima satisfacción de derechos, la mayor cantidad posible, en forma integral, es decir, teniendo en cuenta a todos y simultáneamente. Autonomía progresiva, ya hemos visto un montón. Derecho a ser oído, ya vimos un montón. Vamos a volver a preguntar el tema de abogado del niño. ¿Qué después habla la convención? Los derechos que otorga la convención, acá se los enumero como para que los tengan, pero no es que le vamos a preguntar qué dice el derecho tal o qué. Sí, hay artículos que son importantes, ¿sí? El derecho a la identidad, cuando hablan de filiación, cuando hablan de adopción, tenemos que tener en cuenta que nos dice la convención. El 9, que lo vamos a ver ahora también. Bueno, hay algunos derechos que están aquí. Ahora vamos a hablar de algo. Bien. Esto es cómo se intervenía en un modelo tutelar y un modelo de protección integral, ¿sí? El modelo tutelar, por esta doctrina de situación irregular, es decir, solo había leyes para chicos que se encontraban en situación irregular, donde se hablaba del niño menor, con acento en las carencias, es decir, si algo es menor porque tienes menos que otra cosa. El niño es objeto de protección, ya no se consideraba sujeto de derecho, debía ser salvado para que no sea delincuente. Esto es común seguir escuchándolo, ¿no? ¿Por qué no se lo sacan a los padres? Así se salva y no termina siendo delincuente. Esta frase es terrible. Esta frase es terrible, porque lo que hay que modificar es las circunstancias de ese niño, ¿sí? El contexto, que se le garanticen sus derechos para evitar que termine en un destino criminal, puede ser, como dice ahí, pero no por ser salvado, porque el que salva espera agradecimiento. A veces no hay agradecimiento. Eso, cuando veamos adopción, lo vamos a ver mucho, ¿no? No importaba su opinión, después si quería escuchar al niño, si no quería no. Habilitaba la intervención estatal ante situación de riesgo, situación irregular. Bueno, este término de situación de riesgo también. Absolutamente vagos, imprecisos. Hablábamos de eufemismos falsamente tutelares, porque parecía que los estábamos protegiendo y en realidad se les vulneraban más derechos, y por situación de riesgo. ¿Qué situación? Esto se sigue empleando, ¿eh? Chicos en riesgo, chicos que están en riesgo ¿de qué? ¿Por qué? ¿Por qué están en riesgo? Y porque están todos en la calle, bien. ¿Dónde? Porque una cosa es que estén en la calle, no sé, tan solos en Independencia y Luro, y otra cosa es que estén solos en un barrio alejado, por ahí donde yo trabajo, que la única que pasa en auto a la mañana soy yo, o están todo el día en la calle, pero están las vecinas mirándolos a ver qué hacen, ¿sí? Entonces, estos conceptos de riesgo hay que tener cuidado, ¿sí? Y empezar a cambiar este concepto de riesgo. Nosotros seguimos recibiendo derivaciones del hospital, sobre todo que es muy difícil cambiar la idiosincrasia del hospital, ¿no? Del hospital materno, por ejemplo, por alto riesgo social. Entonces, alto riesgo social. ¿Por qué te refieres? Vamos a preguntar, ¿a qué se refiere por alto riesgo social? No, porque los padres, hay situaciones de violencia de género, bien, de violencia de género en los adultos. Sí, en los adultos, y a los chicos les pegan. No, a los chicos no. Y entonces, ¿cuál es el derecho efectivamente vulnerado del chico? Pero el nene está ahí, bueno, el niño es testigo. Bien, es
violencia que el niño sea testigo, pero el derecho efectivamente vulnerado no es de niño. Hay una situación de violencia entre los adultos que deriva al área de género que corresponde, que se trabaje esa violencia, y evitamos judicializar a ese niño, ¿sí? Que se judicialicen los padres, pero no al niño, ¿sí? Entonces, bueno, Doctora, sí. en relación a ese punto, ya lo arrastro desde humano, que tengo muchos conflictos con el tema. Porque yo entiendo que la justicia está para eso, o sea, la intervención es para garantizar un goce de derechos, más con un carácter integral. ¿Por qué no se tendría que intervenir ante ese tipo de situación? Porque como dice usted, situación de riesgo, el nene no está escolarizado, no come, está desnutrido, está sucio. O sea, ¿qué más precisa el Estado para salvarlo ahora? Yo no dije Porque eso. después cuando cae preso, sí, le damos comida, le damos educación, lo llevamos a liga, le hacemos de todo. Pero cuando es chico, lo veo en la calle limpiando vidrio. No dije que no se hace nada. Fíjate lo que dije yo, que podemos desmenuzar cuál es el derecho efectivamente vulnerado del niño. Y vos me estás mencionando de que no va a la escuela, que no tiene alimentación, que sí son derechos vulnerados del niño. El ejemplo que te di yo hoy no era, pues yo te estaba hablando de una violencia entre adultos, por ejemplo, ¿sí? Cuando hay derechos efectivamente vulnerados del niño, no hablamos de judicializar, ¿sí? Porque tampoco tiene por qué intervenir el Poder Judicial. Ahora vamos a ver en esta clase, la de hoy, quién interviene y cómo, ¿sí? Porque sí se interviene. Justamente todos tenemos que intervenir, ¿sí? No la justicia. Ahora vamos a ver cómo se compone el sistema, pero vamos a ver que sí. Eso tiene que ver con una concepción filosófica de la filosofía jurídica que se llama paternalismo justificado. Un jurista, Garzón Valdés, habla de liberacionismo, paternalismo y paternalismo justificado. Liberacionismo es no hacer nada, ¿sí? Paternalismo es lo que hablamos antes, un sistema tutelar donde un juez de menores interviene por todo, es decir, siempre como que tenemos que ir a buscar al papá que nos diga qué hacer, ¿sí? Tenemos que ir todas las instituciones a buscar al juez que nos diga qué hacer, sin importar opinión del niño, todo esto que estamos hablando ahora. Eso sería un paternalismo. Un liberacionismo sería una situación donde el Estado no interviene para nada, ¿sí? En ese tampoco sería lo más conveniente. Y habla Garzón Valdés de un paternalismo justificado. Ese paternalismo justificado es aquellos casos en que el Estado va a tener injerencia. Una injerencia que no va a ser arbitraria, está justificada. Y ahora vamos a ver con las leyes de protección porque ahí tenemos el claro ejemplo de paternalismo justificado. Este modelo de situación irregular sería un paternalismo clásico, antiguo. Vamos a ver en las leyes de protección cuando hablamos de paternalismo justificado. ¿Sí? Ahora seguimos. Bien. Sería un modelo de situación irregular, un contenido de intervención, confusión entre lo penal y asistencial, esto que hablábamos hoy, un juez que hacía políticas sociales, un buen padre de familia, ¿sí? La separación del niño de la familia es lo primero, si se recibía una denuncia, el juez lo primero que hacía era sacar al niño de la familia, y después si la familia venía a preguntar, que empezaban todo un peregrinaje de dependencias públicas a ver a dónde estaba su hijo, y le decían, porque esto yo lo he visto, les digo, este sistema no lo tuvimos hasta el 2005-2007. El oficio que le daban a la persona tenía que conseguir vivienda. Esos padres, conseguir trabajo, pareja estable, tratamiento psicológico. Una vez que cumplía con todo eso, ahí el juez evaluaba si le daba al niño. Y le mandaban con el oficio que tenía que cumplir solo. ¿Se escucha? Sí, ¿quién habla? Acá, Karen. Pero no debería ser al revés. O sea, no debería procurarse conservar al niño con su familia. Me parece como lo más lógico. Karen, tal vez hablé muy rápido. Estoy explicando cómo era el modelo anterior. De situaciones que... Sí, pero digo, en el modelo actual debería ser así, como que lo primero es... Ya vamos al modelo. Perdón. La otra cosa importante, las medidas eran sin tiempo determinado. El oficio del juez que decía
envolver arenaza, y no decía por cuánto tiempo. Es decir, el chico sabía cuándo que ingresaba, pero no sabía hasta cuándo. Eso era terrible. Eso me ha tocado presenciar, esa situación de los chicos y hasta cuándo voy a estar acá y que nadie les dé una respuesta. Ahora vamos a ver cómo cabe. Ven este dibujito, bien vertical, ¿no? Con este juez cara de malo, juez de menores, donde yo le puse un ejemplo de escuela, pero podía ser institución de salud, iglesia, lo que fuese. Había un niño con una situación, un problema. Esta situación era detectada por la escuela que le informaba al juez. El juez tomaba una medida en relación a ese niño con su sola decisión. Fíjense que acá la familia está ausente. ¿Sí? Hoy tenemos un sistema de protección integral. Estas leyes nuevas que siguen, los tratados son adecuadas a los tratados, tiene toda la adecuación de la convención a los tratados de derechos humanos. Por eso hablamos de niños como personas en desarrollo. El niño es sujeto de derechos, por lo tanto es título, esto ya lo hemos hablado, titular de derechos, que tiene un plus de derechos por su condición de niño, como las mujeres tienen un plus por su condición de mujer, los discapacitados, los pueblos aborígenes, por la situación, esto cuando hablábamos en las primeras clases de vulnerabilidad, de personas en situación de vulnerabilidad, por eso se requiere que están en una situación irregular. Todos los niños, todas las leyes de protección integral son para todos. Es considerada la opinión del niño, es obligatoria, la figura del abogado del niño, esto ya lo hemos visto. Se interviene ante derechos vulnerados o restringidos, es decir, ya no más situación de riesgo, sino decime, bueno, decime, está en riesgo, alto riesgo, o sea, bueno, decime, ¿qué derechos tiene vulnerados? Bien, tiene derecho, y no lo llevan a la escuela, ¿sí? Y los padres están todo el día durmiendo porque salen a la noche, toman fernet toda la noche, o hay jarana en la casa, entonces el nene al otro día está dormido, en la escuela se duerme, ¿sí? Entonces ahí sí empezamos a desmenuzar y decimos, bueno, hay vulneración de derechos. Y de acuerdo a cuál sea el derecho vulnerado, va a ser el organismo que intervenga. No vamos a replicar un modelo tutelar en la parte administrativa. Si dice, bueno, sacamos al juez, pero ahora hay un servicio local que hace todo. Vamos a ver que se crea un sistema, por eso hablamos de sistema de protección. Claro, profe, era como que antes el sistema era, o el sistema tutelar, el sistema penal para los niños era de autor, no era de acto. Exactamente, exactamente. Un juez, ahora le iba a decir, juez en actividad jurisdiccional, la distinguimos ahora, tenemos jueces de responsabilidad penal juvenil, jueces de garantías del joven, fiscal, por eso está limitado, porque es un juez técnico del derecho, no es un juez buen padre de familia, está limitado por garantías constitucionales, hay un fiscal penal juvenil, un defensor penal juvenil, ¿sí? Hablamos de reconocer derechos y garantizar ejercicio. Y las medidas son limitadas en el tiempo, es decir, todas las medidas que se tomen tienen plazo y procedimiento a aplicar. Y lo vamos a ver, si no llegamos hoy, mañana. Se establecen relaciones de corresponsabilidad. Este dibujito es lo que yo hablo del sistema de protección. Ya no es un órgano, como un órgano del juez, que es el que decide, sino que le van, de acuerdo a cuál sea el derecho vulnerado, estas instituciones interactúan. Si hay un ausentismo, o si hay una situación, qué sé yo, es la escuela la que debe garantizar. Para eso la escuela tiene el consejo escolar, determinados órganos dentro del consejo escolar para trabajar con esa familia, a ver por qué tiene falta. No tengo que presentar un informe y denunciar que ese niño no va a la escuela, al servicio local para que el servicio local haga algo. No. El obligado a restablecer el derecho es el que debe garantizar el derecho a la educación. Entonces es la escuela. Si hay una cuestión de alimentación, y tenemos que ver, a ver, si es una cuestión de falta de olla de la familia, diríamos así, es decir, de pobreza, tendremos que ver
cuál es el organismo del Ejecutivo que se encarga de la distribución de alimentos, ¿sí? ¿Cuál es el servicio social comunitario que debe garantizar la tarjeta alimentar, la bolsa, lo que fuese, o el comedor, ¿sí? No es un derecho efectivamente vulnerado del niño. No es que tenemos que sacar a ese niño, llevarlo a un hogar porque va a tener comida, pero lo estamos separando de un valor, que es un derecho que es mucho más importante, que es el vivir en su familia. Entonces tenemos que garantizar que esa familia tenga garantizado el derecho alimentario. Diferente es si es el caso de la familia que es negligente, si porque salió a la noche, tomó mucho fernet, duerme todo el día, entonces no se levanta a darle la mamadera al chico, a hacerle la comida. Entonces ahí es otra situación. Deberemos ver, ahí sí, a ver de qué forma garantizar que ese niño esté cuidado, ¿sí? Con otras figuras. No necesariamente va a ser primero lo primero, como hacía ante un juez de menores, separarlo de la familia. Profe, Otras herramientas, otras medidas para poder intervenir en esos casos, otras acciones. Sí. yo lo que respecto a lo que decía Maxi, lo que yo veo por lo menos en relación a todo esto de la interrelación que hay entre los distintos espacios que vinculan al niño, la escuela, yo lo veo como una salida por ahí que tiene el niño muchas veces, no solo para alimentarse, sino para el tema de los conflictos intrafamiliares, de violencia y demás, que por ahí tiene una mejor respuesta que la judicialización del menor, en este caso del niño, y que si se utiliza correctamente, y si se lo integra, y si realmente se lo cuida y se lo protege, puede ser un medio donde puede ser, incluso refugiarse, y no sería una cuestión de institucionalizar el menor, sino es darle una contención en un espacio donde se sienta cómodo, donde por ahí está acompañado de amigos, de compañeros. Yo por lo menos eso lo vi en la práctica. Mi mamá, ¿En dónde lo viste eso? mi mamá trabajó muchos años en una salita, en el barrio Verano. Yo cuando era chico iba mucho, y siempre me contaba que los nenes le contaban que iban a la escuela, que comían, y que después volvían a la casa y que la pasaban mal, que tenían problemas, que los hermanos lo veían sufrir, que por ahí en la escuela iban con los amigos y se olvidaban de eso. Entonces después creció un nene muchos años después y mi mamá lo siguió viendo y le contaba todo esto. Entonces yo lo vi de ahí, de que por ahí el nene en ese caso se sentía protegido porque sentía que se olvidaba de todos los problemas. Dentro de la escuela sí. Diferente es cuando vos ingresa a un hogar convivencial. No hablo de un hogar, yo hablo de la escuela común y corriente, la institución donde fuimos todos, donde Sí, compartimos, donde un poco crecimos. que la escuela es un ámbito de contención sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Por eso las escuelas a veces abren en el verano, también son escuelas abiertas, ¿sí? Que siguen dando meriendas o a veces comidas, ¿sí? En situaciones, en ese sentido sí, pero no es eso lo que me refería. Y ahí no necesitas judicializar, ¿eh? Aparte, no existe más. Justamente ese era el concepto que por ello quería llevar, que no todas las instituciones entiendan todo lo que voy a explicar y después debatimos. Porque no existe más la judicialización, ¿sí? No existe más. ¿No? Esto de al juez de menores. No existe más el juez de menores. ¿Sí? Los jueces de familia no se encargan, no pueden sacarle el chico a una familia, un juez de familia. ¿Sí? Para separar un niño de la familia se requiere de un procedimiento administrativo específico, ¿sí? Con órganos específicos que lo van a hacer en última ratio, es decir, cuando se han agotado todo otro tipo de medidas, ¿sí? Antes de separar al niño de la familia. Porque es lo más feo, les puedo asegurar, que puede existir separar a un niño de una familia. Aún aquellos niños que sufren vulneraciones de derechos hasta maltrato, el chico que está en un hogar convivencial pide salir de ahí. Por eso cuando te escuché, yo digo, qué raro que un chico quiera estar en un instituto. No. Los chicos ahora... No, jamás me referí a ninguna institución. Yo lo que me refería es que por ahí no demonizar el hecho de los espacios que son fuera de la casa. No Que lo por ahí demonizo puede, para nada, al contrario. Escuelas, parroquias, ONGs, por supuesto que son lugares de contención y se necesitan muchísimo. Se necesitan muchísimo. Casas del niño, que es del niño permanece durante el día, ¿sí? Con eso trabajamos mucho con las casas del niño, ¿sí? Que son especies de guarderías, ¿sí?
pero no para niños solo chiquititos, sino también hasta 11 años más o menos, y eso es buenísimo, porque eso ayuda muchísimo en las dinámicas de la familia, ¿sí? Las familias que no pueden cuidar, o a veces no saben cómo cuidar, ¿sí? Bien, pero lo que hablamos es que estas relaciones de corresponsabilidad son todo, tiene que existir esta comunicación, es decir, no centralizar todo en un órgano como el dibujito anterior del juez de menores, sino que ahora estamos todos interactuando. Bueno, para entender la diferencia entre los modelos, bueno, esta se la puede, el que quiere leer, Modelo para armar y otro para desarmar, de Mari Veloz, está en esta revista, es la número 1, muy vieja, Justicia y Derechos del Niño, ¿sí? Ella hace este cuadrito para diferenciar los dos modelos, ¿sí? Esto ya es muy viejo, se supone que esto está superado hace 15 años, pero en la práctica les puedo asegurar que no está superado, ¿sí? Tenemos que permanentemente volver a marcar las diferencias, ¿sí? ¿Por qué no hablamos de protección del niño como una protección de persona? Porque estamos hablando de protegemos derechos, porque si protegemos personas, lo ponemos al niño como objeto, ¿sí? Y tenemos que poner al niño como sujeto. Lo que vos me decías, Roque, creo que era, ¿ves? En un modelo de situación irregular, derecho penal de autor. En un modelo de protección integral, derecho penal de acto. Yo no me voy a detener, porque me gusta, y si no me voy por las ramas, y que ahora estamos, en la parte de penal juvenil, ¿sí? Pero es claro, ahí el ejemplo del derecho penal de autor, el derecho penal de acto, en un sistema penal anterior, no se investigaba si el chico había cometido, es inimputable, sobreseído. Estaba con una causa que había tenido, que había sido sobreseído, pero le figuraba la causa. Y no se sabe si ese chico había sido responsable o no, ¿sí? Entonces ahora toda hay una tendencia donde hablamos de, primero, trabajar este tema de la responsabilidad como una especie de lo que sería el que ha estado cursando Derecho Procesal Penal, esto del juicio de cesura, una cosa así, por lo menos para determinar chicos que no se llegan a la edad de punibilidad, pero por lo menos determinar si fue responsable o no. Porque si se fue responsable, es una cosa, pero si no tuvo ningún tipo de responsabilidad, ¿por qué va a existir tener una causa en que haya sido sobreseído? Bueno, no es para debatir acá porque es para todo una clase, y tampoco es que manejo el tema bárbaro, ¿no? Sé algo, pero no tanto. Pero bueno, es lindo. Pero lo que sí me interesa más de esta parte penal, lo que me interesa es lo que hablamos hoy. En un sistema de situación irregular, las medidas eran por tiempo indeterminado, hoy las medidas tienen que establecerse el plazo. Todas las medidas cautelares de la ley de violencia, que muchas veces, a veces los jueces no le ponen plazo, pero tienen que tener plazo, como las medidas de protección tienen que tener plazo. Profe, si ahora les parece, puedo mandar al grupo 2 links de 2 textos de esta autora que nombraba que nos dieron en criminología, capaz que les son útiles a los chicos. ¿De Mari Veloz? Sí, hay uno que se llama Los jóvenes y el delito y hay otro que, bueno, los paso ahora al grupo. Buenísimo el aporte, al que le interese. Sí, yo creo que tengo también. Tendría que fijarte en un montón de publicaciones de Mari Veloz. Bien. El otro se llama La protección de los niños y las políticas de diferencia. Bien, buenísimo y muchas gracias. Adecuación de la legislación interna. Teníamos que adecuar la legislación interna a la Convención. Tenemos la Ley Nacional en el 2005, la Ley Nacional 26061, es la ley que deroga a la Ley Agote con su decreto reglamentario el 415. En provincia de Buenos Aires, nosotros tenemos la ley 13298 del mismo año con el decreto 300. Vamos a trabajar con esta, ¿sí? Es similar a la ley nacional, ¿sí? Si alguno me dice, pero yo estoy estudiando en Mar del Plata, pero después me voy a ir a vivir a Buenos Aires, bueno, es similar,
¿sí? Nosotros de la ley nacional vamos a estudiar el artículo 3, el de interés superior del niño, y el artículo 26, 27, creo que es el de abogado del niño, ¿sí? Los demás, el procedimiento, vamos a ver el de la 13298, ¿sí? Que es en provincia de Buenos Aires. 4, también es del mismo año, es la ley que llamábamos cuando vimos competencia de los juzgados de familia, la ley del fuero, que modificó la competencia de los juzgados de familia, ¿sí? Le agregó ahí la competencia para el control de legalidad de las medidas de protección que toman los órganos administrativos, y creó el fuero del niño a lo que es penal juvenil, ¿sí? La ley 14.537 reforma 2 artículos de la 13.298, ¿sí? Hoy nosotros los vamos a ver ya reformados, ¿sí? Esta es una ley del 2017, que reforma solo el artículo 35 y agrega el 35 bis. Esto, atenti, porque acá tienen el concepto, los caracteres, todo esto, con el decreto 300, todo de la medida de abrigo, que eso lo pregunto en clase, ¿eh? Así que atenti con esta reforma. También en provincia de Buenos Aires tenemos la ley de procedimiento de adopción, así como nosotros vamos a ver la clase, la vamos a ver esto el lunes que viene conmigo. Tenemos el Código Civil, que tiene normas de procedimiento de adopción. En provincia de Buenos Aires, justo antes de que se aprobara el código, hubo una ley de procedimiento de adopción para la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Que se copió el texto, lo copiaron del anteproyecto del código, así que es lo mismo. Pero si yo tengo que tramitar una adopción en provincia de Buenos Aires, tengo nuestra ley provincial. En provincia de Buenos Aires, entonces se organiza un sistema de intervención mixta, administrativa y judicial. Vamos a ver que tenemos órganos administrativos que van a establecer un procedimiento, es decir, como dije hoy, no puede un juez de familia, penal, civil y comercial, ningún juez puede separar a un niño de la familia, ¿sí? Salvo que, no, ni tampoco ordenar la separación. Lo que puede hacer es, por una medida cautelar de violencia, establecer una guarda provisoria en un familiar, pero no puede ingresarlo a una institución, ¿sí? Por la ley de violencia, como medida cautelar, esas de 30 días súper cortitas, provisorias, ¿sí? Pero sí puede ordenar que esté con un familiar, pero no puede ingresar, separar a un niño de la familia e ingresarlo a una institución. Necesariamente hay un procedimiento administrativo, pero ese procedimiento administrativo tiene un contralor judicial, pero es un contralor de legalidad, nada más. No se va a meter el juez en el contenido, ¿sí? Sino va a verificar los requisitos formales, ¿sí? Que tenga plazo, que haya habido motivos graves, ¿sí? Que se haya sido excepcional. Eso es lo que va a revisar el juez, el control de legalidad. Y durante el lapso de la medida de protección, que son 6 meses, no va a hacer nada más que decretar la legalidad. Sigue interviniendo la autoridad administrativa, que como estamos de tiempo, sí, vamos a seguir. Bueno, esto es lo que se supone que lo tenían que tener todo ya escuchado de la clase, pero bueno, valga que lo repitamos. Pasamos al otro PowerPoint. Bien. Ahora sí vamos a las leyes de protección integral, ¿sí? Este es el contenido de lo que tiene este material, las leyes, decretos, ley de procedimiento de adopción, medidas de protección de derechos. No sé por qué repito lo mismo.
Vamos con la ley 13298. Principio de preservación. Yo acá, por eso puse, se llama conceptos básicos de esta ley. No vamos a hablar de toda la ley, sino aquellas cuestiones que son importantes que tengan en cuenta. Porque es probable que algunos se reciban y se dediquen a lo que les caiga, le van a llegar a alguien que o le han sacado, son padres de origen y han sido separados de sus hijos, o son abogados de la familia, una familia guardadora, o de un tío que quiere tener la guarda de su nieto, o de un vecino que se quiere hacer cargo. Entonces, o trabajan obviamente en el ámbito judicial, una defensoría, una asesoría, un tribunal de familia. Estos conceptos son los que van a tener que manejar. Bien. El principio de preservación del núcleo familiar. Esto tiene que ver con las primeras clases, cuando hablábamos de los modelos de familia, que el concepto del núcleo familiar no es solamente la familia nuclear, tampoco solamente la familia extensa, es decir, los parientes, sino que también aquellas personas que tengan un vínculo significativo, nos dice el decreto, con el niño. Esto es cuando hablábamos la otra vez del referente afectivo. A veces, ¿se acuerdan que en la delegación de guarda o la guarda judicial, el anteproyecto hablaba de referente significativo, pero cuando se aprueba en el Congreso, se suprime esa figura. Solamente parientes podría ser. Bueno, esto ha sido cuestionado y fundamentamos en este concepto que nos da el decreto 300 cuando explica el concepto de núcleo familiar, este concepto amplísimo, porque a veces ese chico no tiene un vínculo con un pariente y sí lo tiene con el vecino. Y ese vecino es un referente afectivo y lo podemos tener en cuenta como núcleo familiar y tratar de preservarlo. No puede vivir con su familia de origen, ¿sí? Con sus padres, pero sí puede hacerse cargo el vecino. Entonces, podemos considerarlo como preferible antes de pedir una declaración de adoptabilidad, que ese niño pueda permanecer dentro de su núcleo familiar. Esa persona con que tiene vínculos significativos va a ser considerada núcleo familiar. Bueno, esto que tenga vulneración de derechos no es tanto para ustedes este Power, porque lo uso también cuando doy clases en la Facultad de Psicología, Trabajo Social o otras capacitaciones que son interdisciplinarias. Entonces, a veces no entienden, ustedes sí saben lo que significa vulnerar un derecho, pero a veces otras disciplinas no entienden, entonces yo les pongo los párrafos, que estos párrafos están en el decreto, qué significa amenaza de derechos y qué significa violación o vulneración de derechos, por eso se los transcribo. Y como a veces no les cuesta a la gente entender la terminología jurídica, que nosotros estamos acostumbrados a hablar de goce, y el psicólogo te dice, pero goce es otra cosa, goce significa muerte. A mí cuando los psicólogos te dicen así, pero la primera vez que me lo dijeron dije, ¿qué? ¿Pero qué? ¿Cómo goce muerte? Y ellos tienen, los psicoanalistas lacanianos sobre todo, tienen toda una interpretación del goce. Nosotros los que abogados o estudiantes de derecho sabemos que goce de un derecho es otra cosa, ¿sí? Así que eso a veces me toca explicarlo en otras disciplinas. Como a veces no me entienden aún así los parrafitos, les hago siempre el mapa conceptual, entonces para que, con colores y eso, para que entiendan cómo esos dos párrafos que expliqué antes, cómo están explicados y qué significa vulneración de derechos o amenaza de vulneración de derechos. Otro concepto importante, la no judicialización de la pobreza, del artículo 9 de la ley del decreto, expresamente prohíbe que un chico pueda ser separado de su grupo familiar por cuestiones de pobreza. Es decir, si el chico vive en esa casuchita de chapa, no lo tengo que separar de la familia para que viva en un hogar convivencial que va a tener una cama calentita y van a dar de comer todos los días, pero no va a poder ver ni estar con su familia. ¿Sí? Profe. Es buscar la forma de restablecer, de garantizar ese derecho
que deberían tener todos a una vivienda digna, ¿sí? Y no judicializar por una cuestión de pobreza. Sí. ¿Quién me habla? Yo, Josefina, perdón. A mí se me viene, capaz está equivocado lo que voy a preguntar, pero bueno, aunque lo escuché en medio como de las noticias y no tengo mucho conocimiento del tema, lo voy a preguntar igual. La nena que había desaparecido, que resulta que la madre como que supuestamente la vendía para consumir droga, una nena chiquitita que en este momento no me sale el nombre, ¿qué pasa ahí? Porque supuestamente, así como la madre consumía droga, o sea, era drogadicta, toda su familia también lo era. Entonces, ¿qué pasa ahí? Porque era muy difícil, o sea, primero se dijo el nombre de la nena, después no se dijo, por una cuestión de que la nena apareció y todo el respeto, pero volvió ahí y va a seguir pasando lo mismo. Entonces, o sea, me cuesta como imaginar que eso no vaya a pasar y honestamente una persona normal empatiza con la nena, a pesar de su derecho a la identidad, de decir, bueno, pero si esta situación es tan terrible... Para que estás mezclando muchas cosas. Derecho a la identidad es otra cosa. Es que se hablaba del derecho a la identidad y de pertenecer a la familia cuando fue todo eso. Derecho a vivir en familia. El derecho a la identidad es otra cosa. Yo te pregunto, ¿esto vos lo conocías por las noticias o tenés conocimiento de... Yo no sé cuál es el caso que me estás contando, pero tengo casos similares. Pero no sé si es el conocimiento... Porque si uno lo tiene por las noticias, y esto se lo digo ahora, y en todos los casos que ustedes escuchen penales, de familia, con pinzas. Porque es increíble cómo desvirtúan los medios de comunicación las noticias, donde no informan todos los elementos o informan cosas que una fuente les dijo y después no suele ser lo que realmente pasa. Yo he tenido, en muchos casos que han sido mediáticos, he tenido participación como parte, como integrante del órgano administrativo, y no les puedo asegurar las barbaridades que se dicen. Entonces, a veces uno lo que escucha no suele ser, a veces, lo que realmente sucede. O está recortada la información. A veces, por lo que vos, no sé, no conozco este caso. Pero creo que el caso que dice José es el de la nena que se llamaba Maya, que creo que la tía, como que le había vendido a la nena, estaban totalmente drogados, al tráfico, digamos, de niños, a la prostitución o algo así. Pero no sé más del caso. O en un caso de semejante envergadura, si la niña fue retornada a la familia, eso pasó, yo no recuerdo, porque a veces son tantas las cosas que trabajo que lo que... Claro, en realidad el caso era ese, era el de la nena que andaba en bici con un señor, en realidad la familia la había vendido, pero yo voy más allá del caso, porque obviamente lo primero que aclaré fue esto del periodismo, que a veces para ganar, como que inventa cualquier cosa. Si realmente ocurriera un caso así, o sea, a eso iba mi pregunta, ¿qué pasa? Fuente de información. Sí, bueno, de ese caso ocurren muchos. Hay diferentes situaciones. Hay diferentes situaciones donde realmente sí, tenemos casos, hoy después de la pandemia, estamos notando ahora lo que nos está costando con familias, donde grupos familiares completos están en la venta de droga y no tenés con quién. Dice, bueno, no puede estar con la familia porque la madre cayó presa. Buscá la tía. Ah, la tía también ya está en el penal. Ah, y buscá la abuela. Ah, pero la abuela también. Y todos presos. Y no podés encontrar referente porque ya ahora se ha extendido tanto la situación de tráfico, que empezás a hacer agua de buscar referentes. Entonces sí, ahí necesariamente tenés que buscar un hogar convivencial, ¿sí? En esos casos sí. A veces vuelve con la familia porque capaz que alguien de todo el grupo familiar, hay uno que es potable y hay uno que puede ocuparse y ha demostrado que puede,
y eso tiene un seguimiento, no me gusta a mí la palabra seguimiento, yo hablo de acompañamiento por parte de un equipo profesional que controla el tema que vaya a la escuela, que vayan los controles, que se tiene que hacer, ¿sí? A veces, ¿sí?, hay que evitar que se le exponga a situaciones, a veces cuando ven, ustedes tal vez ven chicos que están en la calle, no solos, sino con algún adulto. Y a veces uno dice, sí, hay intervención, sí, como el Estado no interviene. Sí, a veces el Estado interviene, pero también uno termina conociendo a las diferentes personas. Y hay personas que pueden exponer al chico, ¿sí?, porque están con la birra, el fernet, tirados ahí en una plaza, medio sin discernimiento, y el nenito se baja, se sube, se cruza la calle solo, y otros que están con la monedita pidiendo los padres y tienen 4 ojos. A mí me ha pasado estar con una persona que tiene, durante años se dedicó a pedir, para ella es su trabajo, una mamá, en una plaza, y yo he estado con ella, y un día ella me tenía que hacer una fotocopia de algo. Se va y me dice, cuida, mirame los nenes, que estaban ahí, jugando con ella. Yo creí que me moría. Yo estaba con 4 ojos, porque si me iba uno para acá, por allá, qué sé yo. Digo, cuando viene ella tenía un radar, que obviamente es como un submundo, ¿no? De cuando uno empieza a trabajar con la gente en situación de calle, porque ves cosas que normalmente no ves. ¿Sí? Ves tal que siempre está ahí en esa esquina, el otro que está allá, el otro que cuida autos allá, y en realidad todos se conocen entre ellos. Entonces esta mamá tenía como un radar que ella no podía dejar a los chicos en la casa porque su madre tenía problemas psiquiátricos, y si los dejaba, con la madre los maltrataba. Entonces prefería llevárselos con ella, y uno veía, porque íbamos y observábamos, de una observación profesional, ¿no?, los cuidados. Ella estaba pendiente, sabía dónde estaba cada uno, miraba para acá, para allá, estaba acá, vení acá, flanito, vení. Y tenía también una red de amistades que estaban con 4 ojos. Entonces, por ahí uno es lo que ve. A veces hay que ver bien los casos, ¿no? Y cada situación, y entender cada situación. Por eso, como este caso que vos decís de esta chica Maya, que desconozco los detalles, tenemos muchos, ¿sí? Hay casos, y hoy por hoy, vuelvo a repetir, este año, después de la pandemia, empezamos a notar que nos está costando buscar red familiar o afectiva, en muchos casos porque están todos en la misma. Entonces ahí sí, no te queda otra que adoptar una medida de protección excepcional, que ya no llegamos, lo vamos a ver mañana, cómo se hacen estas medidas para ingresar a un niño en la institución. Bien, quiero terminar un poquito con esto. Y tenemos el sistema, la ley 13298, otro de los conceptos, en el artículo 14, nos dice qué es el sistema de protección. Esto es que no me importa si no se acuerdan. ¿Me están viendo grande? Ahí. ¿Me están viendo el power, no? Bien. No importa si no se acuerdan todos estos verbos de fórmula, coordina, orienta, supervisa, Lo que quiero que quede claro, que sistema de protección no es un organismo, un único organismo que replico un juzgado de menores pero en la órbita administrativa, sino que conjunto de organismos, entidades y servicios, todos estos circulitos que hablamos hoy, somos todos partes del sistema de protección. Fíjense que el decreto 300, el decreto reglamentario de la ley, ¿qué dice cuando habla de este artículo? Lo mismo dice, habla de todos los organismos, entidades y servicios. Entidades públicas o privadas, es decir, la escuela, la iglesia, ONG, todos son parte de este sistema de protección
y existe este principio de corresponsabilidad que significa que todos son corresponsables. ¿En qué? En los verbos que hablamos recién. En formular, coordinar, orientar, supervisar, ejecutar, controlar los programas y acciones. Promover, resguardar, restablecer. Entonces, si hay una vulneración del derecho a la educación, es la escuela como parte del sistema el que debe garantizar. Si hay una vulneración, esto es clave, con el tema, con la escuela se pudo, está bastante aceitado el tema. Con el tema, con salud cuesta bastante, porque a veces te derivan, porque una familia, un niño no tiene, la familia no tiene adherencia al tratamiento. Un niño tiene que hacer tratamiento, la familia no lo lleva. Y vos decís, pero si vos sos el organismo de salud que debe garantizar, pero vos tenés un servicio social donde esos trabajadores sociales del organismo de salud son los que deben facilitar la comunicación de la familia con el médico. Porque después tenés la otra, muchas veces hemos terminado siendo facilitadores de la comunicación. El médico el médico ordena, ¿sí? Esto lo digo tanto, me hago cargo en lo público, en lo privado, suele ser igual. Vieron que los médicos dan directivas, dan órdenes y tenés que obedecer. Cuando no le haces caso al médico, el médico se te enoja. Imagínense en contextos donde esta comunicación se dificulta, porque el médico, como te suele decir la gente, te miran de arriba, te hablan de arriba, que yo no entendía, yo pensé, digo, ¿qué? ¿Esa salita tendrá un segundo piso? Pensaba. Claro, no. Te hablan de arriba es porque la gente generalmente está sentada en las salas de esperas y los médicos pasan caminando parados y les hablan de arriba. Entonces le dan directivas. A veces gente, o les dan un papel con indicaciones escritas y la gente no sabe leer y no explican. Entonces después la gente no cumple y se enoja. Pero si yo se lo puse todo en el cuaderno de controles, pero esa señora no sabe leer. Entonces si no se lo explicás, ¿sí? Y entonces ahí es muy importante la actuación del servicio social, ¿sí? De salud, que a veces funciona. Igual para leer la letra de los médicos hay que hacer un curso aparte. Como todo, ¿no? No he hecho culpas, como todo. Bien. Para leer la letra de los médicos digo hay que hacer un curso aparte. Ni hablar. Ni hablar, imagínate si la gente no tampoco nos cuesta a nosotros, como vos decís, entender a los médicos. Imagínate que por más que sepan leer, entender una indicación de horarios, para dar una medicación o determinadas que están habituados, ¿sí? A veces si no necesitas ahí algo que acompañe, ¿no? Que vamos a ver mañana un poco. Entonces, pero bueno, quería que quede claro esta cuestión de corresponsabilidad, que todos somos parte del sistema de protección. Por eso los circulitos, están en este Power de vuelta, que cómo interactúan todos, donde no hay un servicio local arriba, como antes era el juez, sino que todo interactúa y se incluye a la familia, obviamente, que antes no lo teníamos. Seguimos mañana, vamos a ver mañana los órganos, ¿sí? Que acá en esta filmina me faltan algunos, acá órganos que no los puse, en esta no está, pero después se los agrego. Lo que está en el campus, que yo ya se los habilité, no... Después me voy a fijar, porque acá tenemos un par de órganos, pero que no funcionan, entonces acá no los puse, pero están creados, pero no existen. No tienen funcionamiento, pero después se los agrego. Seguimos en la clase que viene con los órganos, con las medidas de protección. Vamos a tratar de ver, les voy a traer formularios de las medidas de protección, porque esto si no, ustedes se reciben y van a ir a un expediente en el juzgado de familia, y van a empezar a mirar y decir, ¿dónde está la medida de abrigo? ¿Cuál es? Entonces, para que sepan cómo es una medida de abrigo, les traigo algunos instrumentos, ¿sí? De las medidas de abrigo, y vamos, tal vez si llegamos, enlazamos ya con el procedimiento de adopción, pero para verlo después mejor el lunes que viene.
¿sí? Profe, una pregunta, ¿el parcial al final queda para el 1 de diciembre? Sí, el 1 de diciembre. Sí, sí. Ok. Porque era una fecha que yo miré todas las materias que generalmente cursan y no tenían ninguna cercana. Después sí, creo que el 13, en vez del 10 va a ser el 13, el recuperatorio. Digo que tienen mucho tiempo, pero vamos a dejar el 1. Bueno. Profe, Sí. ¿le puedo hacer una última consulta en relación a este último artículo, el 14? Sí. En base a lo que dice el artículo y en base al gráfico donde usted muestra toda la interrelación del sistema, entiendo que el mismo tiene una constitución horizontal. En esa horizontalidad se distribuyen todas las responsabilidades. Horizontal. Yo a mí me gusta hacerlo así, circular, que se entrecruce. No, exactamente, pero en ese entrecruzamiento las responsabilidades tienen todo el mismo nivel con diferentes zonas de influencia. ¿Hay algún tipo de autoridad que tenga el contralor de que todo eso se haga efectivo? Sí, la vemos mañana. La vemos Bien. mañana. Sí, sí. Hay una autoridad de aplicación a nivel provincial, ¿sí? Que se llama hoy, porque va cambiando de acuerdo a las distintas gestiones políticas. Antes era empezó siendo Secretaría de Niñez, después fue Subsecretaría, este gobierno le puso Organismo de Niñez y Familia. Se dan cuenta el interés que tiene cada político en el tema, ¿no? ¿Viste? Pasa de secretaría, pasás a subsecretaría y después a organismo. Siempre es más, da más marketing y es más, para recaudar votos es más lindo decir que se construyó un centro cerrado de contención de menores que decir estamos haciendo política pública de infancia y crearon talleres de límites, talleres de crianza, ¿sí? Y esto me refiero en general, no importa el color político. Yo me atrevo a decir que en años que tengo de trabajo en el área, a ninguno le importa 3 cuernos la prevención, ¿sí? Porque vos es muy fácil después querer encerrar y buscar gozos de contención y quejarnos de la delincuencia, de la droga, qué sé yo, pero cuando vos estás pidiendo durante años programas que se trabaje no programas donde un chico esté encerrado, sino programas con el chico viviendo en la casa, pero lo que hablábamos hoy, lugares como decía, ¿dónde estás, Juan? Ahí está. Sí. Lugares para contención. Es muy importante contraturnos de jardín, donde se realicen actividades, talleres de límite, talleres de crianza, porque hay muchas mamás con problemas de debilidad que tienen dificultades en cómo criar a un nene chiquito. Y con un dispositivo de este tipo o acompañantes, tipo operadores familiares, como una especie de acompañante terapéutico, que no es terapéutico, no hay nada de salud, pero los decimos operadores familiares que acompañen y ayuden, eso te evitas separar al niño de la familia y organizan a la familia, o cuando talleres de límites, es muy necesario, no hay nada, a veces se crean un tiempito, después se cierran, porque evidentemente, ya digo, cualquier sea el color político, interese poco, es un gasto, lo consideran un gasto, no una inversión. Después de todo se desencadenen otros problemas, ¿no? Pero a veces es difícil. Y no se necesita tanto políticas públicas, grandes programas rimbombantes, ¿sí? Se necesita que el chico esté en la casa, que coma, que vaya a la escuela y a la familia algún tipo de apoyo también en la crianza. Nada más, no es tanto programa con financiamientos internacionales, no se necesita tanto. Es organizarse, pero bueno, mi opinión. Puede alguien opinar diferente desde ya. A veces con pequeñas cosas que sean útiles ya alcanza, no con mucho marketing. Totalmente. Ustedes van a ver, cuando empiecen a hacer posgrados y eso,
como mucha crítica a veces al procedimiento administrativo, a los servicios locales, que viene la crítica y viene después la lástima, y pobres, lo que pasa que claro, están sin recursos y qué sé yo. Y a mí me da mucha bronca, porque es muchísimas las cosas que salen bien, que no es lo que llega, porque lo que llega al juzgado es el fracaso. Esto yo le voy a hacer cambiar el imaginario colectivo de la adopción, que pensar la adopción como algo, una alegría, como algo lindo. La adopción es un fracaso. La adopción es porque se fracasó que el niño pueda vivir con su familia. Entonces, cuando esas cosas que se fracasa y se termina llegando a un juzgado, un juez para que dicte una adoptabilidad, es probable que haya habido una mala intervención de un servicio local, o a veces no fue la mala intervención, sino que fallaron políticas públicas. Entonces parece que todo el sistema de protección no sirve. Y a mí me da mucha bronca, porque nadie escribe, yo tampoco, porque algún día, cuando me jubile, lo tendré que hacer, las cosas que salen bien. Son muchísimas las cosas que salen bien, muchísimas. Y son pequeñas cosas, que a veces lo lograste con recurso humano, nada más, no con gran financiamiento. ¿Sí? Con alguien, con una persona, un operador, un estudiante. Nosotros teníamos un programa de la Facultad de Psicología que podían hacerlo los estudiantes de Derecho también, era interdisciplinario, de auxiliares de los servicios locales. Es decir, tenemos chicos que estaban estudiando que colaboraban con nosotros en ir a la casa. A veces la gente se desorganiza, no accede a un recurso porque no tiene DNI. Entonces era acompañarla a tramitar el DNI. Que no es fácil, uno dice, que vayan y lo hagan. Está lleno de... No es tan fácil, no solo por la señora que seguro te va a atender del registro civil, que no suele ser de lo más simpática, sino por las idas y vueltas que ustedes nos vimos cuando hablamos de terminación de la afiliación. ¿Se acuerdan? Inscribir a un nene, que parece algo tan fácil, tan obvio, termina siendo un problema. Bueno, todas esas cosas la gente va acumulando, y a veces si uno dice, como le decían antes los jueces de menores, tenés que hacer todo este listado de cosas, se lo das todo junto, la gente no puede, se abruma. Entonces a veces con alguien que acompañe y facilite esto, organiza a la familia y te evitas separar al niño de la familia, porque empezás a garantizar derechos, empezando por la identidad, que es el derecho básico. ¿Sí? Con eso mismo, ya acceden a otro tipo de... El no tener documento, no lo tienen, y eso le provoca algo, determinar otras cosas, otras vulneraciones. ¿Sí? O bueno, seguimos mañana, ¿les parece? Genial, profe. Dale, Nos perfecto. vemos. Gracias, profe. Gracias. Chao, chao. Gracias. Hasta mañana. Gracias. No Chao. sé, Chao, gracias. el Power que está en el campus, esperen, porque vieron que yo a veces los voy modificando, así que déjenme que después lo reviso y yo les aviso. Yo me acabo de fijar, el primero no, en mi caso no tiene audio. No, el primero no tiene las fotos, pero ese no se los puedo subir con las imágenes porque no me lo acepta el campus por el otro. Y el de No, bueno, tengo que modificar unas filminas, ¿sí? Como voy, porque está enlazado con proceso de adopción, que lo vemos el lunes que viene, entonces tengo que poner la última, así que déjenme que eso lo modifique. Bueno, Bueno, nos vemos. listo. Adiós, chau, chau. Chao.